Noticias, descárgala ya. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Es un gusto iniciar esta semana con usted. Bueno, ya es 19 de enero de este 2026. Un fin de semana con mucha actividad, no solo por el viento del norte, los incendios forestales o el número de accidentes que se registraron aquí en el Istmo de Tehuantepec. De esto le voy a informar en los próximos minutos, pero también vamos a hablar un poco sobre este tema tan importante que es la violencia en las escuelas y la discriminación que hay en muy buena parte de ellas, así que quédese con nosotros los próximos minutos. Trabajadores sindicalizados de la Autónoma Benito Juárez buscan el emplazamiento a huelga. Las cosas se complican por los retrasos del juzgado laboral. Atiende Coesfo los incendios forestales activos en la región del Istmo y la costa. Las brigadas reportan un 50% de liquidación. Emite el IEPCO las medidas cautelares por propaganda irregular y nos referimos a la próxima revocación de mandato en Oaxaca. Mucho se habla de protocolos. Generalmente se habla de esto cuando hay algún tipo de accidente, pero ¿qué sucede, por ejemplo, con la falta de cumplimiento en los protocolos escolares? Cuando hay distintos tipos de violencia y que vulneran los derechos justamente de los estudiantes. Vamos a ver el siguiente reportaje. La violencia escolar volvió a colocarse en el centro del debate público en Oaxaca tras un video difundido en redes sociales que registró el momento en que un estudiante de talla baja es agredido con patadas por uno de sus compañeros, mientras el resto de adolescentes ríen y filman la agresión dentro del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 25 en Salina Cruz. Aunque los hechos ocurrieron en octubre del 2025, se viralizó a principios de enero del 2026, generando indignación y preocupación por la seguridad de estudiantes. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca abrió una carpeta de investigación de oficio para esclarecer los hechos con perspectiva de discapacidad y protección de derechos humanos, mientras que la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos y el Consejo para los Derechos de las Personas con Discapacidad presentaron denuncias formales y solicitaron medidas de protección a favor del estudiante agredido y su familia. Este caso no puede minimizarse ni tratarse como una broma o un conflicto entre estudiantes. En este caso hubo agresión, hubo exposición pública y hubo una falla grave en el deber del cuidado que debe existir dentro de una institución educativa. Además de agresiones físicas y psicológicas, la violencia escolar se ha vinculado con impactos negativos en el rendimiento académico, abandono escolar, ansiedad y, en casos extremos, hasta la pérdida de la vida de estudiantes, lo cual es reconocido por la propia Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca en su análisis de impacto social. En el 2024, la Defensoría de Oaxaca registró 57 expedientes de estos casos y en el 2025 hasta abril acumuló 15 más por violencia en los centros educativos, siendo el principal problema que enfrentan la resistencia de las autoridades a cumplir con las recomendaciones emitidas. En la Defensoría existe una dirección especializada que permite recomendaciones dirigidas a las autoridades públicas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, pero prevalece la resistencia para aceptar las recomendaciones y trabajar sobre ellas. El Congreso del Estado de Oaxaca aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Educación Pública y a la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial para que, junto con la dirección del propio CEBETIS 25, garanticen el seguimiento de los protocolos institucionales contra la violencia escolar y la aplicación de acciones preventivas y sancionarias, especialmente en casos de violencia y discriminación hacia personas con discapacidad. Mega Noticias. Este caso, desde luego que gracias a la viralización que tuvo en las redes sociales, que aunque se cuestionó justamente por no proteger la identidad del menor afectado, pues no es el único. Lamentablemente
en varios centros de bachillerato, secundarias, primarias. Entonces, ¿qué tanto actúa usted como padre de familia en consecuencia con este tipo de protocolos que se deben de mantener vigentes? Y sobre todo, bueno, cuando su hijo o su hija es el afectado en estos casos, porque podemos hablar de bullying, podemos hablar de acoso, podemos hablar de, bueno, el ciberacoso, también esta exposición de fotografías, ¿no?, muy recurrente a través de diferentes chats. Así que dejamos abierta la línea de comunicación 971-112-1300. ¿Denunciaría usted? Sería la gran pregunta, o a veces por temor a represalias prefiere uno quedarse en silencio. Retomamos la entrevista con la diputada Cecilia Oliva Cruz Merlín, justamente al respecto. Después de haber estado en tribuna, hoy pudimos conversar con ella y bueno, pues es la discriminación, diputada, es el rechazo a las personas con discapacidad, que vuelven a ser muy visibles a través de las redes sociales, pero no a través de los protocolos, a través de las cámaras que deberían de haber en las escuelas. ¿Qué opina? Normalmente ahorita en la sociedad, ahorita la burla directa afecta también pues a una persona que vive una discapacidad. En este caso los señalamientos del público, los señalamientos de una sociedad. Sí, es muy importante reconocer también las redes sociales. Platicábamos en el Congreso justamente la semana pasada, eh, la diputada Jimena Yamil, que es la encargada de la comisión de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, ella presentó una iniciativa para que no se les dé permiso a los niños llevar teléfono celular a las escuelas, a las instituciones. ¿Por qué? Porque nos pusimos a platicar el tema directamente de lo que pasó relacionado al joven de talla baja en Salina Cruz. Y ella comentaba que justamente a veces hay padres que no saben usar los celulares. Entonces, por eso los estudiantes, pues, se meten a otras plataformas, hacen otro tipo de actividades donde los padres no pueden tener, pues, por no saber cómo usar un celular, pues el control de su hijo. Ahí, diputada, desde luego que hay muchas opiniones, porque, bueno, en realidad el hecho de que lleven o no un celular, bueno, no va a impedir que se sigan suscitando este tipo de hechos violentos y discriminativos. Sin embargo, ¿considera usted que este tipo de sanciones, y sobre todo las que ustedes como legisladoras, las que el gobierno de Oaxaca a través de Derechos Humanos han propuesto, servirán para la no repetición de los hechos? Realmente platicábamos también y dijimos en tribuna que esto tiene una sanción. Sin embargo, yo quería comentar desde mi vida personal y a raíz de lo que ha sucedido, diferentes casos. Comenté en tribuna también que la sanción sería para ellos, por decir así, que la escuela, la dirección, pues definitivamente los expulsara. Pero bueno, decimos también, ¿qué pasa cuando expulsas a unos jóvenes que hicieron un daño? Ahí se queda nada más el daño. Sin embargo, por lo mismo y por este tipo de situaciones, hemos hecho iniciativas para que vaya una materia de psicología y también capacitaciones de sensibilización. Es un tema muy, muy necesario ya. No solo los diputados, sino algunos especialistas coinciden en que es necesario también el manejo de las emociones ya dentro de, bueno, una formación, sobre todo en secundaria y en bachilleratos. Ahora, diputada, digo, usted hoy ya es legisladora, pero sin duda que también conoce muy bien cuáles son las principales barreras a las que las personas de talla baja se enfrentan.
La verdad es que por el simple hecho de mirar tu físico, pues a veces y muchas de las veces las principales barreras, como usted lo decía ahorita, es el empleo, es también el, eh, pues estas cuestiones de las dificultades económicas que ellos tienen, el acceso limitado bien a equipos médicos. Yo quería comentarle que hay mucho que hacer. Sin lugar a dudas que hay mucho, mucho por hacer y bueno, ha habido esfuerzos, pero es necesario desde luego y qué mejor que sea a través del Congreso del Estado donde se puedan reformar algunas leyes. Muchas gracias, diputada. Vámonos a las breves a continuación. Este lunes 19 de enero, personal del Sindicato de Trabajadores de la Benito Juárez de la Universidad salieron a las calles de Oaxaca en una marcha. Demandan al juzgado laboral que realice el emplazamiento a huelga. Los manifestantes señalaron que el pasado 28 de noviembre entregaron formalmente el pliego petitorio como parte de un emplazamiento. Sin embargo, acusaron que al menos 15 días de la fecha prevista, el juzgado no ha realizado el procedimiento, es decir, no ha emplazado a la huelga. Buscan con ello exigir al rector el inicio de pláticas para revisar el pliego petitorio laboral. Integrantes de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México protestaron frente a las instalaciones de la UAPJO. Ellos reafirman su rechazo a los altos costos de inscripción, imagínense, a la universidad. Afirmaron que el año pasado 16 estudiantes se libraron de este pago al buscar la protección de la justicia mediante amparos y tuvieron la fortuna de dejar de pagar más de 300,000 pesos gracias a los amparos, por lo que invitan a más jóvenes a sumarse al movimiento y eliminar las cuotas de corrupción allá en la UAPJO. Dentro de los muchos accidentes que se registraron este fin de semana, trasciende uno en la Federal 131, tramo Oaxaca-Puerto Ángel. Alrededor de las 7 de la mañana se movilizaron corporaciones de seguridad. Estuvieron involucrados un Urban y un tractor. Como saldo del accidente, varias personas lesionadas, atendidas en un código amarillo. Las autoridades calculan que los daños materiales ascienden casi al $500,000 de pesos. Dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, que no debe haber y que no habrá responsabilidad contra el hijo de el expresidente López Obrador y que será la próxima semana cuando se dictaminen las causas del accidente ferroviario. En Mega Noticias estamos comprometidos contigo todos los días a las 8:30 de la noche. Te presentamos los hechos, las historias, los reportajes, las investigaciones. Canal 151 y nuestras redes sociales. Mega Noticias Salina Cruz. Lo que importa de verdad en 30 minutos. Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito. Un inicio de 2026 bastante complicado por el tema de los incendios forestales, pero además se complica aún más cuando están las rachas de viento tan fuertes como las que se registran en el Istmo de Tehuantepec. Veamos el reportaje de Perla Caballero. Durante el fin de semana se registraron incendios forestales fuera de control en el Cerro El Carrizal, a un costado de la carretera 200, tramo Salina Cruz, Huatulco, en inmediaciones de la población Santa Gertrudis Miramar, agencia de Santo Domingo Tehuantepec. Aquí, ¿cómo se está quemando todo el cerro? El pasto. Es increíble. ¿Y las autoridades dónde están? Miren. Este
Este lunes, autoridades confirmaron que 2 incendios continúan activos en el istmo de Tehuantepec. Uno de los frentes se ubicó en el río de Santa Gertrudis Miramar y el segundo cerca de la comunidad de Chipegua, ambos aproximadamente a zonas pobladas. Las labores se han complicado por los fuertes vientos de 60 a 70 km por hora, con rachas de viento hasta 100 km por hora, que han favorecido la rápida propagación del fuego. En el combate participan brigadas de la Comisión Estatal Forestal con apoyo de la Secretaría de Marina, así como Protección Civil de Santo Domingo Tehuantepec y elementos de la CONAFOR. A estas acciones se han sumado habitantes de Santa Gertrudis Miramar, quienes colaboran de manera directa en la contención de las llamas. En los primeros días de enero de este 2026, Oaxaca ha registrado al menos 7 incendios forestales, 5 de ellos ya controlados, con una afectación preliminar superior a 100 hectáreas. La Comisión Estatal Forestal indicó que las cifras se mantienen en actualización ante el inicio de la temporada crítica de incendios y recordó que en 2025 se contabilizaron 201 siniestros, con más de 36,000 hectáreas afectadas en la entidad. Quemas de pastizales, ¿no? Como se nos están presentando otra vez en este 2026, es la temporada. Decimos, no pasa nada, ¿no? Siempre hay que prevenir. Mega Noticias. Vámonos como todos los lunes con la editorial de Mega Noticias. Todo el poder, con el control total del Estado en sus manos, ¿para qué más? Es la pregunta que hoy incomoda al oficialismo. Mientras desde el gobierno se asegura que nadie podrá decir que vamos hacia el autoritarismo, sus acciones dibujan otra realidad. Un portazo definitivo al diálogo con la oposición y descalificaciones frontales a las propuestas de los consejeros electorales. Pero el fondo es aún más turbio. La redacción de la nueva reforma electoral está en manos de Pablo Gómez, quien hace apenas unos días soltó una sentencia que debería encender todas las alarmas. El INE no debe ser autónomo. Un golpe directo al corazón de la democracia que busca regresarnos a tiempos en los que el gobierno controlaba las elecciones. Incluso entre sus aliados hay dudas. El coordinador del PT en San Lázaro fue lapidario al cuestionar: ¿para qué insistir en una reforma electoral si ya tenemos el control del Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo? Si ya lo tienen todo, la urgencia de desmantelar al árbitro no parece ser por democracia, sino por un control absoluto que no admite contrapesos. Es momento de irnos contigo, Noé Nolasco, al otro lado de la redacción. Gracias, Connie. Iniciamos la semana y vamos con los comentarios de la población de este tema que sin duda tuvo trascendencia nacional. Algunos comentarios refieren: ese caso no se debe de olvidar, por más broma que quieran disfrazarlo, es un acoso escolar, debe haber sanción y apoyo al afectado. Cierra su opinión. Ese es mi temor constante, por más educado que esté nuestro hijo, siempre hay niños con acciones impropias que pueden dañarlos. Por eso hablo con él todos los días. Cierra su opinión. Otro comentario: si me enterara que mi hijo vive eso en la escuela, la verdad no sabría qué hacer, pero lo defendería con todo y ante todo. Es la idea del mensaje. Otro comentario: las sanciones para los papás, la educación es clave, eso no se aprende de un día para otro. Y muchos comentarios con este tema, Connie. Sin duda tiene impacto y presencia el tema en la actualidad, principalmente en la región del Istmo, a nivel nacional también por la trascendencia. Y dejamos ahí un poco esta temática, pero nos mantenemos sobre la línea porque a veces el aspecto físico hace bromas, hace algún chiste en contra de una persona que se va creciendo y convirtiéndose en acoso, en bullying. Y esto también repercute en la imagen de cómo uno se ve, en las acciones que pueda cometer una persona. ¿De qué estamos hablando? Vamos a ver el siguiente tema. La discriminación por la apariencia física, que incluye la forma de vestir, arreglo personal, peso o estatura, continúa siendo la principal causa de exclusión y trato desigual más denunciado en todo el país. De acuerdo con la última encuesta nacional sobre discriminación 2022, más de 3 de cada 10 personas de 18 años y más identificaron su apariencia física como motivo de discriminación, lo que coloca esta causa como la más recurrente entre la población encuestada. En Oaxaca, la apariencia física lidera la percepción de discriminación entre adultos con más del 60% de la población, que señaló la apariencia física como la causa principal de trato discriminatorio, muy por encima de otras razones como creencias religiosas, género o lugar de residencia.
aunque se mantiene por debajo de la media nacional. Los segmentos más afectados incluyen no solo personas con características visibles distintas, sino también grupos históricamente vulnerados como las mujeres y personas indígenas o afrodescendientes, quienes enfrentan discriminación que en muchos casos se basa en rasgos físicos, tono de piel o forma de vestir, lo que a su vez se traduce en barreras reales para acceder a servicios de salud, trabajo digno y educación de calidad. Pues tienen que ver con las actitudes de la sociedad, de las personas, cuando nos burlamos, cuando hacemos bromas, cuando ponemos apodos. Justamente se genera todo este tema de violencia y la discriminación que afecta no solamente para acceder a sus derechos, sino afecta también en el ámbito psicológico. En México, la encuesta indica que el fenómeno discriminatorio ha aumentado en los últimos años, pasando del 20.2% en 2017 al 23.7% en 2022. En el caso de la entidad, el 26.7% de las personas reportaron haber sufrido discriminación por diversos motivos, incluidos rasgos físicos o apariencia estética. Oaxaca cuenta con una ley para atender, prevenir y eliminar la discriminación, que define la apariencia física como motivo prohibido de trato desigual y establece obligaciones para las autoridades y la sociedad de promover la igualdad de oportunidades. En el país, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación trabaja desde hace años en campañas, programas y planes para visibilizar la discriminación y promover una cultura de inclusión. Mega Noticias. Y es que no solamente son los comentarios de las personas, amigos, conocidos, personas externas, personas que nos topamos en la calle por alguna diferencia que tengamos en nuestro físico. Ahora también es importante tener la aceptación en las redes sociales y ahí cambiamos mucho, le aplicamos muchos efectos, mucho cambio para poder tener la aceptación social y eso también trasciende e impacta. Con ese comentario, regreso contigo. Gracias, Noé. Nosotros continuamos con información en breve. Hechos violentos registrados entre el domingo y el lunes dejaron personas sin vida. Ataques armados en Juchitán, El Espinal, Santa Cruz, Etla, informaron autoridades. El domingo fueron localizados cuerpos con huellas de violencia en un predio en la colonia Lázaro Cárdenas, Agencia Álvaro Obregón y San Pedro Huilotepec. Un ataque a balazos contra un domicilio en la segunda sección de Juchitán, personas lesionadas. Para el lunes se confirmó el hallazgo de un hombre sin vida envuelto en una sábana a un costado de la ex fábrica de Calidra, en la colonia Gustavo, así como el asesinato también a tiros de un ciclista, esto en el hospital, aquí en el Istmo de Tehuantepec. De manera paralela, Santa Cruz, Etla, Valles Centrales, hombres fueron atacados con armas de fuego. La Fiscalía mantiene abiertas varias carpetas de investigación tras los hechos de este fin de semana. Bueno, después de una tragedia, de una agonía de más de 10 días, confirmaron el fallecimiento de Dulce Ivonne Enríquez, de 20 años, tras permanecer hospitalizada desde el 9 de enero en una clínica privada de Oaxaca, gravemente lesionada en el accidente vial donde acompañaba al presidente municipal de Santa María Huatulco, Julio Cárdenas. Fue rescatada en código rojo. La Fiscalía informó que estudios médicos confirmaron la ausencia total e irreversible de actividad cerebral. Descanse en paz. La presidenta Claudia Sheinbaum, ante preguntas de varios reporteros en la conferencia mañanera, afirmó que la investigación por el descarrilamiento del interoceánico se da de oficio, sin necesidad de poner denuncias. Precisó que no hay ninguna responsabilidad directa de Bobby López Beltrán en el proyecto, porque bueno, pues él solamente iba con un cargo honorífico. Entonces, pues que serán los maquinistas o que serán las autoridades quien digan qué pasó en esta tragedia donde hubieron tantas personas que murieron, donde hay todavía tanto dolor para estas personas.
Y bueno, pues es la hora en que las autoridades no terminan de deslindar las responsabilidades sobre estos hechos. Vamos contigo, Alex Orozco. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo con lo que estaremos viendo a lo largo de este martes, que aquí a la región, bueno, pues nos sigue trayendo nubosidad. Vamos a estar viendo de manera aislada medios nublados, tormentas no tanto. Lo que sí veríamos será algo de nubosidad. Y yo le tengo el pronóstico preciso, el que hacemos aquí en Mega Noticias para usted. Así le digo que espero para Tehuantepec los 32, Ixtepec por los 29. Aquí nosotros 29 grados, viento durante la tarde. Y mire usted, las temperaturas tenderán a subir de aquí al final de la semana. Allá por el viernes vamos a estar en los 33 grados con cielo bastante soleado. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Fin de semana mortal en varias carreteras de Oaxaca. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Mucho se ha hablado de la revocación de mandato, pero hoy mismo el IEPCO, emitió medidas cautelares por esta propaganda que está, pues distribuida a lo largo y ancho del estado. Yamilet Carranza nos informa. La consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Elizabeth Sánchez González, informó que se han emitido medidas cautelares ante la presencia de propaganda irregular durante este proceso de revocación de mandato, además de solicitar el retiro de dicha propaganda. Se está ordenando que se haga ese retiro a las personas también dueñas de los espacios donde se están poniendo esa propaganda. Precisó que el gobierno del estado ha sido denunciado, en tanto la Consejería Jurídica del gobierno estatal ha hecho un deslinde. Ante los señalamientos realizados por parte de la ciudadanía sobre la intromisión del funcionariado estatal, brindando apoyos a la población para generar un voto en favor de que el gobernador del estado siga su mandato, la consejera presidenta del IEPCO dijo que este órgano electoral no tiene la facultad para sancionar a servidores públicos, por lo que se turnaría a la instancia correspondiente. Nosotros no podemos, en el caso de que la investigación concluyera que son funcionarias o funcionarios públicos quienes lo están realizando, el instituto no tiene la facultad para sancionar a funcionarios públicos. En todo caso, lo estaríamos turnando a la Secretaría de Honestidad, en el caso que fuera algún funcionario estatal, y en caso que fuera un funcionario federal, tendría que ser a través de la Federación. Sánchez González indicó que entre la propaganda irregular se han detectado espectaculares, pintas en paredes y propaganda a través de redes sociales, entre otras. Detalló que además se elaboró un acuerdo por parte de la Comisión de Quejas para que los consejos distritales realicen recorridos y detecten este tipo de propaganda irregular. La consejera presidenta del IEPCO explicó que son 53 escritos presentados por partidos políticos y particulares por propaganda en materia de revocación de mandato, además de 2 quejas iniciadas de oficio. Mega Noticias, Yamilet Carranza. Como todos los lunes, lo más destacado del fin de semana a continuación. Una jornada marcada por la tragedia se vivió este fin de semana en Oaxaca. Al menos 3 accidentes viales en valles centrales, el istmo de Tehuantepec, 5 personas fallecidas, 5 más con diversas lesiones. El primero, la noche del sábado, sobre la 190 Oaxaca-Istmo, Jalapa del Márquez, a la altura de Gotita, donde una camioneta particular choca contra un autobús de la línea sur, y en este percance murieron 2 deportistas apreciadas, identificadas como Arumi y Yendi. En el municipio de Salina Cruz fueron inauguradas las oficinas del Patronato de Bomberos del Pacífico, un espacio que busca fortalecer la organización y coordinación en emergencias.
Estuvo Abraham Barrientos López, explicó que la nueva asociación pues tiene como finalidad conjunta con el gobierno municipal y los bomberos, protección civil, apoyar, gestionar, unir capacidades. En el evento también participó Abimael Olivera Pérez, quien ofreció un testimonio para reconocer la, desde luego, intervención muy oportuna de los bomberos, ya que bueno, pues fue prácticamente a él a quien le tocó básicamente ser víctima de un incendio voraz en una fábrica de plásticos. Solidaridad con Venezuela es la nota que le vamos a presentar, porque bueno, pues este fin de semana estuvo en Juchitán Stella Lugo de Montilla. Vamos a ver el trabajo de Jorge López Bavián. Este domingo 18 de enero, la ciudad de Juchitán de Zaragoza fue sede de un encuentro diplomático con la visita de Stella Lugo de Montilla, embajadora de Venezuela en México. Ante diversos sectores de la sociedad civil, la diplomática encabezó una conferencia informativa con el fin de compartir la situación actual que atraviesa el pueblo venezolano, propiciando un espacio de diálogo y acercamiento con la comunidad del Istmo. El mensaje de bienvenida estuvo a cargo de Lenin de Gives, quien, en representación de las organizaciones convocantes, vinculó este encuentro con la memoria histórica de la lucha de la COSEI en la década de los 80. Llega usted a un territorio con memoria de lucha, a un pueblo donde dio inicio una de las gestas más importantes de la izquierda en México. Fue aquí, en el Istmo de Tehuantepec, donde con la COSEI, nuestra organización social y política, logramos el primer ayuntamiento municipal de izquierda en la historia de nuestro país. En respuesta, la embajadora Lugo de Montilla agradeció las muestras de fraternidad y resaltó la solidaridad que el pueblo mexicano ha mantenido hacia su nación en el actual contexto internacional. Benito Juárez decía que el derecho ajeno es la paz. Y el gobierno norteamericano le ha dado una patada al derecho mundial. Lo que ha pasado en Venezuela, lo que hicieron el 3 de enero, no se limita solo a muertes y pérdidas materiales. Y cuando digo muertes lo digo con el alma porque me duelen. Hasta una sola vida, porque esa persona era un hijo y yo tengo hijos. O era un padre y yo soy madre. Y eso duele. Duele en el alma y me erizo. Pero que muera, que dinamiten, que exploten el derecho internacional es muy grave. Es muy grave, compañeras y compañeros. Jorge Pavián, Mega Noticias. Nos vamos, quédese con Paco Ramírez. A continuación, pásala bien, buenas noches. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria.